Saludos. En Ecuador, miles de personas protagonizaron la pasada semana una multitudinaria marcha en protesta contra las recientes medidas económicas del presidente Lenín Moreno. Los manifestantes mostraron su rechazo al aumento del precio de combustibles y los despidos de empleados públicos, entre otras medidas, algo que califican de paquetazo de Moreno. Se trata de la tercera gran movilización nacional contra el mandatario y los participantes, según dicen, exigen el cumplimiento del plan de gobierno presentado durante la campaña electoral que llevó a Lenín a la presidencia y que establecía, como han remarcado, la continuidad de la revolución ciudadana. Esto es Foro Abierto. Ecuador, protestan contra medidas de Lenín Moreno. Comenzamos. Saludamos ya a los cuatro invitados que nos acompañan. Katy Solórzano es investigadora social, es un placer. Un placer. También está con nosotros la activista social Emma Parra, bienvenida. Muchas gracias. De este lado nos acompaña Eduardo Plaza, coordinador político del movimiento Pueblo en Acción, bienvenido. Gracias. Y también está con nosotros Víctor Valencia, coordinador para Europa del partido ecuatoriano Centro Democrático. Bienvenidos, televidentes. Gracias por acompañarnos a los cuatro. Como les adelantábamos, en Ecuador ha tenido lugar la tercera gran movilización nacional contra el presidente Lenín Moreno, después de las que se han producido tanto en abril como en julio pasados. El principal objetivo de los participantes fue manifestar su descontento ante las nuevas medidas económicas y políticas que, según insisten, pretende impulsar sí o sí el actual mandatario. Katy. Así es. Yo creo que cabe resaltar un dato de una encuestadora de opinión, Perfiles de Opinión, que muestra que a día de hoy, a poco de un año más del gobierno de Lenín Moreno, la población ecuatoriana califica de muy mala la gestión de Lenín Moreno en un 40.77%. Yo creo que eso refleja el malestar social en este momento y yo creo que la población en general se ha declarado en una especie de resistencia permanente. A lo mejor de alguna manera estamos viviendo lo que, decir de algún modo, el letargo que venía manejándose por los medios y por otras fuentes de información, donde el discurso era lo que de alguna manera posicionaba a Lenín Moreno en este momento como un perfil de gestión dialogante, y ahora creo que todas sus acciones que está llevando a cabo contradicen todo aquello. ¿Del diálogo queda poco, dice usted? Yo creo que del diálogo no queda nada, y lo que sí queda claro es que ese diálogo que abrió supuestamente al inicio de su gobierno con todos los sectores, sí ha quedado claro a quién verdaderamente ha beneficiado hasta este momento, quiénes han sido los grandes beneficiados de ese diálogo. Eduardo Plaza, escuchamos su primer punto de vista. Desgraciadamente, el debate político en Ecuador, fundamentalmente centrado en lo que fue y es Movimiento País, se desarrolla fundamentalmente con unas características de falacias que tienden a confundir a la población. La manifestación realizada en días anteriores en protesta contra las medidas del actual presidente, del gobierno de Lenín Moreno, yo creo que son justas, legítimas y es parte de la democracia. Es importante que quienes hacen política en Ecuador, quienes nos gobernaron y nos gobiernan y quienes nos pretenden gobernar, entiendan que cuando se está en el ejercicio del poder tenemos que saber escuchar a la gente, a los ciudadanos y respetar las manifestaciones que en algún momento los ciudadanos la realicen para pronunciar su descontento en contra de una u otra medida. Vamos a escuchar también lo que nos dice ahora mismo Emma Parra. Protestas, digamos, que han ido subiendo de calibre, ¿no? La gente se siente súper indignada, súper traicionada por todo el trabajo supuestamente que iba a hacer, por todas las obras que él ofreció. Todo lo contrario, ha entregado toda la Constitución, se la ha pasado, por debajo de todo lo que él ha querido, al pueblo lo ha humillado y directamente la gente está abriendo los ojos y por eso la gente está saliendo a la calle, porque ya está harta y cansada de todas las mentiras que este señor está haciendo. Y escuchamos lo que nos dice ahora mismo Víctor Valencia. Desde su partido han mostrado a lo largo de estos meses un claro respaldo a las políticas de Moreno. Si bien Centro Democrático ha apoyado la labor del gobierno, tenemos que también ser realistas en tanto y en cuanto que esto es un proceso que ha
terminado en esta debacle económica que está sufriendo nuestro país y que al presidente Moreno le ha tocado bailar con la más fea, o en todo caso con la que no sabe bailar, porque las medidas económicas que ha tenido que tomar el gobierno son apenas un pálido reflejo de la realidad económica que tiene nuestro país para seguir ahondando. Si nosotros nos damos cuenta de las cifras macroeconómicas con las que se dejó el país, es lo que el mal menor que ha tenido que hacer el presidente Moreno. Ah, sí, el combustible lo ha revisado, pero también veamos que está tratando de quitarle obesidad a ese Estado que por su tamaño ha consumido los recursos para el país tan necesarios, en vez de haberse invertido en cosas para el pueblo en sus necesidades directas, ¿no? Teníamos un ministerio del buen vivir, teníamos un ministerio aeroespacial, cosas totalmente superfluas que lo que hicieron fue gastar el dinero de nuestros compatriotas en obras faraónicas con el simple hecho de beneficiarse de esos dineros del país. Pues vamos a escuchar, antes de que avance el debate, vamos a escuchar los puntos de vista de quienes salieron a las calles del país y concretamente de Quito, a las calles y a las plazas, porque la capital ecuatoriana se convirtió en el escenario de esas protestas de diversas asociaciones. Los asistentes a la manifestación mostraron su rechazo a lo que califican, hemos dicho ya, como el paquetazo de Moreno. Indudablemente el pueblo del Ecuador este momento está rechazando con su presencia la traición del gobierno de Lenín Moreno. Nos traicionó, no traicionó a Correa solamente, ha traicionado al pueblo ecuatoriano. Nos ha traicionado al país, ha traicionado a la gente más pobre. Estamos prestos a salir cuantas veces sean, porque esto es el pueblo, esto no convocó Revolución Ciudadana, sino estas son las organizaciones sociales y el pueblo nacional, que estamos en protesta de este gobierno. Insiste este manifestante que no es una convocatoria en cierta medida partidista. Podemos entender que el rechazo a la gestión de Lenín Moreno va mucho más allá de la propia militancia de la Revolución Ciudadana, del movimiento de la Revolución Ciudadana. Eduardo. Bueno, yo creo que Rafael Correa está cometiendo unos serios errores en su estrategia política. Esta fue una convocatoria hecha por Rafael Correa, de allí que los resultados de esta marcha no fueron los que yo esperaba como ciudadano ecuatoriano que sean. Está llena de sectarismo, está llena de dogmatismo y está enmarcada en una pugna entre Rafael Correa y Lenín Moreno al clásico estilo Corleone. Y eso no es beneficioso para nosotros los ecuatorianos. Nosotros como migrantes tenemos que reconducir o reposicionarnos políticamente y no estar al servicio de ningún hombre ni de ningún nombre. Nosotros tenemos que estar al servicio de los grandes intereses del país. Y si es necesario establecer mesas de diálogo, de debate, de sugerencia, para recomendar y posicionarnos frente a grandes temas que necesita el Ecuador. En este momento el Ecuador necesita una concertación nacional, necesita establecer políticas de Estado, pero que sean debidamente consensuadas y no lo que ha hecho Lenín Moreno, que es llamar a un diálogo para distraer un poco la atención, diferenciarse de la actitud soberbia, prepotente que caracterizó a Rafael Correa, y él con una actitud parsimoniosa, buenita, pero con mucho sesgo que hace daño, está haciendo cosas que eso sí es una traición. Traicionar lo que él ofreció en campaña electoral y hacer todo lo contrario. De ahí que yo creo que la responsabilidad real es nosotros apartarnos de esa lucha fratricida entre estos dos personajes y reposicionarnos y hacer sugerencias y analizar qué significa realmente estas medidas. Porque ¿qué se va a lograr con, por ejemplo, el precio del diésel? 30 millones. Eso va a tener una afectación tremenda
para la producción que necesita estímulos, que hace muchos años no se le ha dado. La pequeña, mediana y gran empresa necesita estímulos para que el Ecuador empiece a salir de esta crisis y genere empleo. Enseguida vamos a ver en pantalla en qué consisten esas medidas que está implementando el presidente Moreno, pero antes vamos a escuchar al resto de los invitados con relación a la convocatoria en sí, porque escuchando a Eduardo Plaza da la sensación de que esto fue una marcha, digámoslo así, del correísmo. ¿Esa es la idea, Katy? No, yo creo que en lo absoluto fue una marcha del correísmo. Yo creo que justamente se trató de visibilizar a la propia población ecuatoriana, sobre todo a las poblaciones de las zonas de la costa, los campesinos que verdaderamente están indignados al ver que a lo largo de este año, ya casi medio de gobierno y de gestión de Lenín Moreno, no han recibido para nada ninguno de esos frutos que él decía que se iban a producir a raíz de todos esos cambios, ¿no?, que él supuestamente estaba generando para darle más cabida a las políticas sociales. Políticas sociales en Ecuador prácticamente no hay en este momento, y si las hay, quienes se deberían ver afectados por ellas en el sentido positivo no lo están viendo. O sea, yo francamente creo que por primera vez en esta tercera marcha, donde ha salido desde los pescadores, ¿no?, gente que se dedica a la pesca artesanal, los estudiantes, o sea, colectivos que a lo mejor no se habían sentido directamente interpelados ante estas políticas, ya claramente y sin ningún tipo de complejos neoliberales absolutamente. Yo creo que Lenín Moreno lo que ha pasado ahora es que se le ha caído ya el discurso. O sea, el discurso ya no encaja en lo absoluto, ni con sus acciones, ni con ese discurso ya manido de que Correa dejó el país en situación crítica. Entonces, ahora estas son las causas y gracias a eso tenemos que aplicar estas medidas de reajustes que prácticamente son las recetas antiguas que ya consabidamente hemos visto que no funcionan en América Latina y que en Ecuador lo único que han producido de verdad han sido pobreza, migración y todo lo que hoy en día empezamos a ver. O sea, verdaderamente retrocede todo lo que se había logrado en cuanto a la pobreza, sobre todo pobreza extrema, niños que de nuevo tienen que volver a trabajar, porque quienes realmente se han visto afectados son esas personas por las que, de alguno u otro modo, con o sin errores, que supuestamente, bueno, como dice él, apostar por el Estado. Cuando se habla de Estado hablamos de educación, de salud, sí, inversiones. Probablemente habría que analizar qué tipo de inversiones son esas, porque Lenín Moreno, cuando dice que quiere menos Estado, pues vamos a ver a dónde es que él quiere recortar. Adelgazamiento del Estado, otro de los capítulos en los que usted focalizaba su intervención hace algunos minutos, pero todo eso, al final, ¿en qué se concreta? Bueno, lo que ocurre es que para hacer una política social hay que sanear primero la caja. No podemos hacer, o el gobierno no puede hacer política social sin sanear la caja. Es lo primero que tiene que hacer. Se iba a revisar, desde la época que estaba Correa, el impuesto al gas, ese subsidio al gas. Se lo tiene que ver. Se ha subido la gasolina 95 y el transporte nacional no se mueve con gasolina 95, se mueve con diésel, que se va a revisar. Pero todas estas políticas económicas son importantes de hacerlas para poder lograr hacer una verdadera política social. La convocatoria, tan correísta es la convocatoria que la retórica que utilizan los que han hablado es la misma retórica que ha venido utilizando Correa. Traición, apuñalada por la espalda, me dijiste y no cumples. Obviamente, creemos que hay cosas que se pueden mejorar, hay cosas que se pueden hacer mejor. Amén de los simpatizantes de Rafael Correa, ¿hay ecuatorianos decepcionados con la gestión actual de Lenín Moreno? Yo creo que obviamente sí, porque, como repito, no es que con una varita mágica se toca algo y se lo pone nuevo, no. Hay que hacer esos ajustes, y esos ajustes, esos reajustes, no se los pueden implementar en una semana, de la noche a la mañana. Estamos hablando de la macroeconomía de un país que tiene problemas de liquidez. Y esto no es sencillo. Por lo tanto, pedirle al gobierno de Moreno que en 1, 2 o 3 meses... Bueno, hablamos de año y medio, decía usted, ¿no? Un año, más o menos. Pues eso refleja la magnitud del problema. Vamos a escuchar Emma Parra, se refirió usted y utilizaba ese término hace algunos minutos, traición. Se decía de este lado que realmente no es una traición a Correa solamente, que es una traición al programa electoral. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Llega Lenín Moreno a la presidencia en los primeros meses de 2017. ¿Qué tenemos hoy? Vale. A la calle han salido casi más de 10.000 personas. A la calle. En la prensa, ninguna de las prensas ha cogido y ha mencionado. Todo ha sido los correístas, los participantes que están con Correa. Esos no fueron los que están en la calle. Los correístas están atrás de la gente que está
como dice Katy, las personas que son de los agrícolas, los estudiantes y todas esas personas que ahora mismo les han quitado todo el beneficio que ahora necesitan, se las han quitado. Estuvo hablando una madre de familia que estaba diciendo que al psicólogo llevaba con 10 euros para hacer una consulta. Ahora una consulta le cuesta 100 euros porque le han quitado su bono, le han quitado su beneficio que tenía. Entonces esta gente necesita ese apoyo. Y entonces ahora están hablando de que antes se costaba una producción, que el maíz ha bajado a $8, y la producción para hacer el mecanismo de ese maíz cuesta 17,50. Todo eso, la producción ha decaído. Y entonces por eso los manifestantes, la gente, no son correístas, son gente que necesita, que necesitan todos los días en su casa y que necesitan salir a la calle. Y no es gente que solamente los correístas, eso no es así, compañero. La gente está necesitando y se está empobreciendo. Ahí salió otro hombre diciendo también de que no tenía, que solamente le llegaban ni $100 para su casa. Y que solamente necesitaba 500 para poder sobrevivir en su familia. Ese sueldo no tiene. Mientras tanto, el presidente Correa, el presidente Lenín, tiene tres sueldos, que aparte del sueldo que él tiene un subsidio o una ayuda sobre su invalidez. Eso también tendrían que tener en cuenta, no el correísmo, es gente que necesita. Lo dejamos de momento ahí porque venimos de alguna u otra manera hablando de esas medidas, de esos cambios que pretende seguir impulsando el presidente Lenín Moreno en clave económica propiamente. Pues vamos a tener la referencia exacta de lo que eso significa. ¿De qué cambios hablamos? ¿De qué plan económico hablamos, Daniel Cristancho? Pues Joaquín, se trata de un plan que busca equilibrar las finanzas del Estado de cara al año 2021 y con el que se pretende ahorrar unos $1.000 millones anuales. Veamos en qué consisten estas polémicas medidas que ha planteado el gobierno. La primera de ellas tiene que ver con el aumento del precio del galón de gasolina super, que pasa, como vemos allí, de 2.1 a $2.9. El cambio se ha hecho de forma progresiva e incluye una mejora de la calidad de este combustible de 90 a 92 octanos, aunque esto, Joaquín, solo se notará cuando Petroecuador agote las reservas del octonaje de 90 que actualmente tiene. El paquete económico también supone un incremento del diésel que usan los sectores pesqueros y camioneros. La idea en este caso es eliminar progresivamente el subsidio del que actualmente gozan los usuarios de este combustible hasta llegar a su precio internacional, que ahora mismo es de $2.2. Cabe recordar que estos dos gremios, el pesquero y el de camioneros, aglutinan el 37% de las exportaciones ecuatorianas. Pasamos a uno de los temas quizá más polémicos o más comentados de este plan. Hablamos de la fusión y eliminación de algunas instituciones del Estado. Por ejemplo, los ministerios pasan de 40 a 20 gracias a las alianzas, entre otras, de las carteras de Comercio Exterior con Industria y de la supresión de Justicia y de la Secretaría de Comunicación. Asimismo, se eliminarán las embajadas de Ecuador en Bielorrusia, Angola y Argelia y 8 consulados más. Estos recortes también se trasladarán, Joaquín, a las empresas públicas más representativas del país, por ejemplo, Correos del Ecuador, Flopec, EMCOT y TAME, entre otras. En este caso, la idea es ahorrar unos $350 millones anuales, aunque adicionalmente Moreno también ha anunciado la supresión de privilegios para funcionarios públicos, como el pago de tarifas de telefonía móvil y la venta de unos 1.000 vehículos oficiales que actualmente operan. Gracias, Daniel. Es la información con todos los cambios que está implementando el presidente Lenín Moreno con su equipo de gobierno, buscando, según dice, mejorar la situación de la caja, esa caja a la que hacía alusión Víctor Valencia, que dice que está en rojo, dice el presidente. Así es que, a ver, no puede mantenerse una burocracia basada en el petróleo, que es el problema en el que el gobierno de Correa dejó sumido al país. Crecieron las instituciones públicas y eso no es malo, pero estas instituciones públicas tienen que tener un respaldo económico para sostenerse en el tiempo y en el espacio, no solamente basadas en el petróleo o en las materias primas, porque estas caen, entonces vienen las protestas, las huelgas, porque no se les paga a los funcionarios. Este problema es el que genera